idioma de preferencia en español o en inglés. Esto les va a permitir seguir las presentaciones que vamos a tener, ya que tenemos participantes y ponentes de habla hispana y también en inglés. Quisiera antes que nada darles la bienvenida en nombre del Ministerio del Ambiente a este seminario y comentarles un poco de dónde se enmarca esta iniciativa. El Seminario de Finanzas Verdes, con enfoque en cambio climático y biodiversidad, es una iniciativa del Ministerio del Ambiente que es apoyada por la Cooperación Alemana para el Desarrollo y se implementa a través de la alianza con el Protocolo Verde. Esto inició desde el año pasado y estamos ya presentando la 5ª sesión. Esto tiene como objetivo que se apoye a las instituciones financieras en el Perú para que puedan utilizar conocimiento y actualizar sus iniciativas para volver cada vez más y más verdes sus portafolios. De igual forma, incluir criterios de administración ambiental, social y de gobernanza, famosos ASG, y o en su caso, alinearse a reportes de divulgación. Por ejemplo, una de las sesiones también estuvo hablando del TNFD, otra de ellas del TCFD. De esta forma, hacemos una breve introducción a esta presentación. Si nos ayuda, por favor, a dar adelante a la presentación. El día de hoy vamos a estar hablando de alinear los riesgos y oportunidades relacionados al clima y a la biodiversidad en las carteras de inversión. Este seminario cuenta entonces con el apoyo de diferentes alianzas, entre ellas una alianza entre el proyecto BioInvest, que es apoyado por la cooperación alemana, implementado por el MINAM, como un proyecto del Ministerio del Medio Ambiente de la República Federal de Alemania. Y tenemos en eso una alianza con Frankfurt School of Finance, que han estado ayudándonos a preparar las sesiones para este seminario. Sin más por el momento, les damos la bienvenida y esperamos que disfruten de esta agenda. Voy a dar paso a Ana Gómez, de Frankfurt School of Finance, para que nos comente un poco más a detalle cuáles son los objetivos de este taller. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ¿no? Sí, Anita, sí te escuchamos. Gracias. Entonces, muchas gracias, Gregorio. La sesión que tenemos ahora, el intento de nosotros es explorar esas tendencias a nivel sectorial y mundial de lo que llamamos de nexo clima-biodiversidad, ¿no? De cómo integrar esos temas en la operación y gestión de las diferentes instituciones parte del sector financiero. Entonces, empezamos hoy por reconocer que el clima y la biodiversidad son parte de fenómenos y ciclos comunes, pero que sin embargo aún se han tratado comúnmente de forma muy independiente. Entonces, sea a nivel político, a nivel de toma de decisiones, ¿no? Pero ni todo es malo. Afortunadamente, a medida que se avanza en la búsqueda de soluciones a estos problemas, se está empezando a trabajar en esa integración. Entonces, hoy vamos a mostrar esos avances de abordajes, estructuras de diferentes subsectores del sector financiero. Entonces, vamos a tener la experiencia internacional del Banco Central Europeo con Laura Parisi, que es la jefe de equipo del Centro de Cambio Climático, ¿no? Entonces, con ese panorama de la parte de los reguladores, ¿no? Después, vamos a tener la presentación de Arturo Rodríguez, que es el líder senior de mercado para Iberoamérica, del Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, que en inglés es conocido como International Sustainability Standards Board. Y al final contamos con la participación de Marcela Ponce, que es la líder en clima finanzas para América Latina y Caribe del International Finance Corporation, que es parte del grupo del Banco Mundial. Entonces ahora yo doy la palabra a Laura. Laura, the floor is yours. You can start.
And I'm gonna also start sharing the screen of your Spanish presentation. Thank you. Thank you very much, and good evening, and thanks a lot for inviting me to this event. I hope you can hear me well. Perfect. Yeah, thanks a lot. So indeed, in this quite short, let's say, introduction, I would really like to say a couple of words about the experience of the European Central Bank when dealing with climate issues, and in particular to shed some light on the ECB climate agenda and how we are moving from the climate agenda that has been the focus of our work in the last years to broader nature-related considerations. So let me start indeed from what we have been doing so far. If we can move to the next slide, please. So, and what we have been doing so far is indeed related to the issue of climate change. So first of all, let's say when we at the ECB started looking into this topic, the first question that raised not only internally, but even from the external community was, why should we really care about it? So first of all, I mean, we identified the issue of climate change as extremely important because very, very much real and certified, let's say, or substantiated by extremely relevant and objective scientific facts. The second reason why the central bank, like the ECB, started looking into this topic is because everyone has really a role to play. So even though we recognize that the primary responsibility to mitigate climate change and introduce climate adaptation measures is really for governments who are in the driving seat here and cannot be replaced by other institutions, still, even accounting for this fact, every actor should really contribute within its mandate and with its own capacity to this important challenge that is definitely one of the key that our generation and the future generations will have to deal with. The third, but also very important point that is strictly related to us as a central bank is that climate change is proved to impact the economy. So physical and transition risk, not only conceptually, but even practically and quantitatively speaking, do have a direct impact on the macroeconomic outlook. Secondly, financial institutions are exposed to transition and physical risk via their exposures to the real economy. So even when just looking at the mandate of a central bank like ours, in which the primary mandate of price stability is accompanied by the secondary mandate of financial stability, well, climate change has very much to do with it. And this is indeed one of the key reasons, together with the other two that I just mentioned, that pushed us towards this direction. If we can move to the next slide, please. So accounting, let's say, for these three key reasons why we should deal with this topic, the question was then, what shall we do? So in the last year of work, alongside lots of analytical developments and then policy developments and contributions of the ECB and the ECB staff, what we worked on was really the strategy of the ECB on this topic. So we indeed defined the strategic objectives of the ECB in the work related to climate change as the three ones that you can see in this slide and that have also been published in July this year on the ECB website. So the ECB, as the European Central Bank, has given itself three key strategic objectives here. First of all, the management and mitigation of financial risks coming from climate change, as well as the assessment of its quantitative impact on the macroeconomy. Because, as I mentioned before, climate change do have an impact on the macroeconomy and financial risks is important because it's key for our mandate to manage and assess and mitigate these risks should they emerge. The second important strategic objective that has
that is cross-sectional, let's say, with respect to our mandate, to our primary and secondary mandate, is about the promotion of sustainable finance to support an orderly transition towards a low-carbon economy. The third key strategic objective for us is also to use our influence, our role, and our communication capacity to foster a wider change in behavior and really lead by example. So not only indeed we have the responsibility of keeping these risks under control and promoting sustainable finance products where possible, we also feel, let's say, the responsibility as leaders in the financial community to show the way and really provide good examples, also of practical examples that others, let's say, could follow. So given these three strategic objectives, and if we can move now to the next slide, what we elaborated further is the agenda. So how to translate these strategic objectives into action. And here is where the ECB-wide climate agenda comes. This has also been published in July this year, and it's available on the website. So in order to indeed translate these three strategies into practice, we identified six key areas of work on which we developed a work plan. So the first one relates to the assessment of the macroeconomic impact of climate change and mitigation policies in particular on the macroeconomic indicators that are key for us, such as inflation and the real economy, so GDP. The second one is about the availability and accessibility and quality of climate change data that are necessary if we really want to identify and manage these risks, but also the opportunities coming from climate mitigation. The third one is about the financial risk assessment. So everything that is related to the management of these risks for the financial system, for single banking groups or banks, as well as for the management of risks in our own portfolios as a central bank. The fourth strategic area is about possible options for the monetary policy operations, as well as the ways to include climate change considerations into the conduct of monetary policy. The fifth one is about the analysis and contribution to discussions to scale up green finance that goes very much into the direction of promoting sustainable financial products where possible that I mentioned before. And the last one, last but not least, is about our own operations. So ECB as a corporate and as employees, especially in the sense of increasing transparency and promoting best practices to reduce the environmental impact, disclosures of our portfolios, but also of the operations indeed of the ECB. So these six areas are for us crucial if we want to advance our work, our internal knowledge about climate change, but also if we really want to contribute to the mitigation of climate change and adaptation to it. And we indeed translated once again these six key areas into an extremely detailed work plan that contains actions, objectives, and deliverables for in each of these six strategic areas, accompanied by a timeline and follow-ups. So this is also, let's say, the link is provided here, and everything is really transparently disclosed. And whenever, let's say, one of these key objectives is achieved, it's accompanied by a press release and a relevant publication on the ECB website. If we can move to the next slide. So alongside, we started from why we are doing it, then what we want to achieve and which agenda. And in these two slides, I want to highlight how we are going to do it. So which governance we put in place in order to indeed reach the three strategic objectives and tick the boxes in a way of the climate roadmap that we put in place in the six strategic areas I just mentioned. Well, the way we chose is really, let's say, at the organizational level, and it has to do with the creation of the Climate Change Center of the ECB, of which I'm one of the members.
So the governance of the Climate Change Center is presented here. And the first thing that is important to mention is that the Climate Change Center is a new unit that has been created in June 2021, and I joined it since the very beginning. And it's not anchored in any specific business area of the ECB, but we actually act as counselors of the executive board, and we report directly to the president. So there is no intermediary, let's say, intermediate layer between us and the president. She's basically our patron and the person we report to. So the Climate Change Center is made of 12 members. So is, let's say, compared to bigger divisions, it's a relatively small unit, and it's organized around some permanent members. For example, the head, the deputy head, and the administrative assistant personnel. But it's also made of 6 other colleagues that are seconded from specific business areas for a temporary period of 2 years. These 6 seconded people come indeed bring the expertise they developed in their specific business area in order to coordinate the climate work across the ECB on specific functions. So one person is seconded to take care of the coordination of the work on financial stability and prudential policy. One other is coordinating all the work on macroeconomic analysis and monetary policy, one on financial market operations and risk, one on policy and financial regulation, one on corporate sustainability, and the final one on data. So these 6 kind of reflect also the key strategic areas that I mentioned before that are part of our strategy and our work plan. So the fact that we have these seconded people allows, let's say, to have a very close interaction between the business areas that in which the concrete analytical and policy work is developed with the Climate Change Center that is instead more in charge of coordinating all this work and bringing forward this strategy. If we can move to the next slide, here you can see a little bit what are the objectives, let's say, of the Climate Change Center, and this was part, let's say, of the mandate given to it when the strategy was established. And importantly, the main focus of the Climate Change Center is to steer the strategy around this issue, and in particular, aligning priorities, objectives, and processes across all business areas. So instead of having an environment in which every business area was kind of operating in a sort of silos, now we have one climate center that is responsible for supporting all business areas, connecting them to each other, but connecting also internal business areas to the external community, coordinating all the operation and ensuring a great information sharing within the bank and with the outside world to really make sure that what we deliver is very much consistent and also, let's say, impactful in terms of public communication and policy messages. So this is indeed what has been done on climate, and I have to say that the work on climate escalated super quickly because we started working on it just 4 years ago, and this in the last 4 years, not only a lot has been achieved in terms of quantitative and analysis and policy priorities, but indeed you can also see from these slides that we even changed the governance and our internal working and organizations to really make sure that we deliver on this important topic that is definitely on top of the agenda of my institution. But how are we moving now from climate to another, let's say, key topic that is nature? So if we can move to the next slide, I will kind of follow similar structure, although we are here at a much different stage in the process. So first is, why shall we now focus on nature-related risks? So once again, the reasoning is, of course, different in terms of content, but not so much in terms of, let's say, overall structure and principles. So first of all, what we start from is very scientific, let's say, ground, and definitely we can observe that the loss of ecosystem services is very real. So there is an unprecedented decline of natural ecosystems and the vital services they provide.
Just to make very trivial examples, 66% of the ocean ecosystems are currently considered in a damaged status worldwide, and 1/3 of the commercial marine fishing is considered to be done unsustainably. So these are facts, and we just can't hide in front of them. The second fact is that the drivers of natural losses are natural, but mostly man-made pressures that do have an impact on natural capital assets and their ability to provide goods and services. The second other important reason, and once again, this is related to us as a central bank, is the fact that our economy is embedded in the biosphere. So more than half of the global GDP, which corresponds to approximately 40 trillion euros, depends on nature. And natural assets also provide a wide array of ecosystem services on which businesses depend. So the fact that the ecosystem services are degrading has a direct implication on the macroeconomic indicators, on real economic activities, and thus on the financial institutions that are exposed to these activities in one way or another. The other important consideration here that was also mentioned in the introduction is the fact that nature and climate risks are very much intertwined. So they should be analyzed really as a compound event and not as two separate concepts, also when it comes to risk and policy assessments. So biodiversity and ecosystem services on the one hand can mitigate climate change, as well as climate change can contribute to the degradation of ecosystem services, but at the same time, certain climate mitigating actions that can have negatively impacts on biodiversity or on the provision of ecosystem services. So these complex nexus and interrelationships between lots of ecosystem services, natural assets, and changing climate do have to be considered indeed jointly. And this is one challenge that we are facing, but is definitely one feature that makes this issue, this topic, even more relevant to us. So if we can move to the next slide, how are we addressing this topic? So the way we are using right now is a two-pillar strategy focused on the one hand on international cooperation and the sharing of best practices to really map nature into economic and financial risks. And on the other hand is our quantification, analytical quantification of nature-related risks and the implication they have for the economy and the financial sector. So if we can quickly move to the next slide, I will just give you a very quick hint of what we do in each of these two pillars. So the first two blocks indeed refer to what we are doing in terms of international cooperation and sort of more policy-related work. And here we are working in, once again, at two levels. One is the task force on nature-related risks that has been established by the Network for Greening the Financial System, that is this network of central banks and supervisory authorities worldwide. So this task force has just been launched in spring this year, and the ECB has a leading role in there. And the objective is to really provide a common understanding of what these risks are, where they come from, and which implications they do have for the macroeconomy, for the financial system, but also for the operations of central banks as such. We are also leading a Eurosystem committee that is specifically focused on climate, but also on nature and its interlinkages with climate. And in here, we are working on the definitions and identification of nature-related risks with a specific focus on the European financial system. We are also developing specific empirical applications. And finally, we would like to identify best practices, but also limitations in what are the current, let's say, operations by central banks and other EU institutions in this field. At the analytical level, we are also developing internal research projects that try to assess the exposures of financial institutions to these losses, with the disruptions that the degradation of ecosystem services could have on real economic activities and on financial institutions. And finally, and this will look also at sort of the double materiality of nature-related risks, what is not only the vulnerability to the loss of ecosystem services, but also the impact that financial institutions via their financing to the real economy can have in terms of further degradation to the ecosystem services.
I'll stop here and thanks a lot. Arturo, entonces yo creo que tú puedes empezar tu presentación. Tú puedes también compartir su pantalla, ¿ok? De acuerdo, Ok. si quieren presentarla a ustedes y les digo siguiente, no pasa nada. Ok, yo puedo hacerlo. Entonces, solo un momento. O aquí la tengo lista, no pasa, aquí la comparto. Perfecto, la deben de estar viendo ya. Mi nombre es Arturo Rodríguez y represento a la Fundación IFRS y en particular al Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, que es el ISSB por sus siglas en inglés. El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo del ISSB, porque para poder medir los impactos que se tiene sobre el cambio climático y la naturaleza, necesitamos información confiable que nos ayude precisamente a entender cómo el cambio climático y la biodiversidad están impactando a las empresas y viceversa. Entonces, con eso en mente, pasemos a la siguiente diapositiva, donde les muestro un poco el rol de la Fundación IFRS. Para los que no los conozcan, la Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro que está respaldada por las economías del G20 y que tiene como objetivo principal desarrollar normas globalmente aceptadas para que las empresas reporten su información financiera y también, como verán más adelante, su información sobre sostenibilidad. Hoy en día, cualquier empresa que cotiza en bolsa, obviamente debe de seguir unos marcos, unas normas estandarizadas para reportarle a sus inversores cómo está desempeñándose en temas financieros, ¿no? Sus ingresos, sus gastos, etcétera, etcétera. Y eso lo hace a través de normas que crea uno de los brazos de la Fundación IFRS, que es el International Accounting Standards Board, y que desarrolla normas internacionales de información financiera, las NIF en corto, y que hoy en día son requeridas en más de 140 países. Por otro lado, tenemos un brazo que está adentrándose al mundo de desarrollar normas, no para cuestiones financieras tradicionales, sino para normas sobre sostenibilidad. Se necesita tener un estándar global que se aplique de nuevo la mayor cantidad de jurisdicciones que se pueda para poder estandarizar la información que las empresas reportan en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a cambio climático, biodiversidad, etcétera, etcétera. Visto de otra manera, un poco más ilustrativa, tenemos que la Fundación IFRS tiene dos manos o dos brazos con los cuales desarrolla normas a nivel global. Por un lado, tiene al IASB, que desarrolla estas normas NIF que les mencionaba anteriormente, que son las normas internacionales de información financiera, y que nos ayudan a estandarizar la información que está incluida en los estados financieros y que cualquier contador conoce bastante bien. Por otro lado, desde la COP26 del año pasado, en Glasgow se anuncia la creación de una organización hermana al IASB, que es precisamente el International Sustainability Standards Board y que buscará hacer lo mismo con cuestiones de sostenibilidad. ¿Para qué? El objetivo principal es tener información completa, de alta calidad, útil para los inversores y otros proveedores de capital, porque estos necesitan entender cuáles son todos los riesgos y oportunidades relacionados a cuestiones financieras tradicionales y también a cuestiones de sostenibilidad cuando las empresas ponen en marcha su modelo de negocio. Este Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, International Sustainability Standards Board en inglés o ISSB en corto, tiene varios objetivos desde su lanzamiento el año pasado.
En primer lugar, lo que buscamos es desarrollar una base global de normas de información financiera sobre sostenibilidad que nos ayude de nuevo a satisfacer las necesidades de información que tienen los inversores sobre cuestiones ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Esto obviamente va a permitir que las empresas proporcionen este tipo de información útil, completa, y el trabajo del ISSB no está haciéndose en un vacío, sino que se está basando en marcos y estándares existentes que hoy en día las empresas utilizan para reportar este tipo de información. La diferencia es que hoy en día estos marcos y estándares son voluntarios y lo que se está buscando a nivel internacional es darle un poco más de regulación a este tipo de información y que no sea de voluntaria. También otro objetivo del ISSB es facilitar la modularidad con otros tipos de requerimientos. La información sobre sostenibilidad es muy única porque no solamente es el inversor que tiene apetito por conocer cómo las empresas están desempeñándose en temas de sostenibilidad, sino que hay un grupo más amplio de actores que también tienen esta necesidad o este apetito o esta curiosidad de cómo las empresas se están desempeñando en temas ASG. Pueden ustedes pensar en los empleados de una organización, en la cadena de suministro, en los clientes de una empresa que también tienen esta necesidad de saber cómo su empleador o la empresa a la cual están comprando se desempeña en estos temas. Y lo que busca el ISSB es, mediante estas normas internacionales, bueno, facilitar que estas normas sean complementarias con otro tipo de audiencias y otro tipo de formas de entender la sostenibilidad. Hoy en día hay dos proyectos de norma o borradores, si así lo quieren ver, que la Fundación IFRS tiene públicamente y que les acabo de compartir en el chat. Y son, por un lado, el primer documento se le conoce como el borrador NIFES 1 y es un documento genérico que básicamente es una puerta de entrada para que las empresas empiecen a hablar sobre cómo están desempeñándose en temas de sostenibilidad. Por otro lado, tenemos el documento, el borrador NIFES 2, que es un requerimiento temático porque se enfoca específicamente en requerimientos sobre cambio climático. En las próximas diapositivas voy a hablar un poco sobre cuál es el contenido principal de estos dos documentos y espero quede claro que el objetivo principal de estos documentos es hacer que las empresas que hoy en día cotizan en los mercados de capitales brinden información a sus inversores sobre cuáles son los riesgos y oportunidades a los que se enfrentan en torno a la sostenibilidad. En primer lugar, tenemos el proyecto de norma NIFES 1, borrador NIFES 1. ¿Qué es lo que está proponiendo este documento? Básicamente le está pidiendo a las empresas y a las organizaciones que le den al inversor información que sea material sobre todos aquellos riesgos y oportunidades obviamente relacionados con la sostenibilidad que sean necesarios para evaluar el impacto de la sostenibilidad sobre la organización. Esto puede ser cuestiones de cambio climático, puede ser cuestiones de biodiversidad, puede ser cuestiones de agua, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Cada organización obviamente es distinta y deberá de identificar cuáles son los riesgos y oportunidades relacionadas a la sostenibilidad que puedan impactar a la organización en términos financieros. Como lo mencionaba, este documento está ahora sí que versión borrador y es la puerta de entrada para que cualquier organización pueda hablar sobre estos temas. Aquí les muestro un poco de la arquitectura que es la base de este documento y de todos los documentos que desarrolla el ISSB. Se está pidiendo hablar básicamente en tres ejes o en cuatro ejes o cuatro elementos centrales. El primer eje o elemento central es la gobernanza. Aquí se está pidiendo que las organizaciones den información que ayude a comprender al usuario, que es el inversor, todos los procedimientos de gobierno corporativo que utiliza una empresa, una organización
para monitorear los riesgos y oportunidades que estén relacionados con la sostenibilidad. Por otro lado, tenemos el eje de estrategia, ¿no? En este sentido de estrategia, lo que se está pidiendo es requerimientos que nos ayuden a nosotros como usuarios de la información comprender cómo una organización aborda riesgos y oportunidades relacionados a la sostenibilidad que pudieran impactar su modelo de negocio en diferentes periodos de tiempo, al corto, mediano y largo plazo. En cuestión de gestión de riesgos, se está pidiendo información sobre cómo se están identificando, evaluando y gestionando estos riesgos y oportunidades que la organización ha identificado. Y finalmente, no todo es hablar cualitativamente al respecto, sino también se tienen que dar métricas y objetivos cuantitativos que nos ayudan a comprender cómo una organización está desempeñándose en los temas de sostenibilidad que ha identificado para sí misma. Una característica, bueno, aquí les muestro 3 características claves de este borrador, de estas normas. Me detengo en la segunda, por falta de tiempo nada más puedo hablar de la segunda, pero básicamente este borrador lo que está pidiendo es que las empresas hoy en día reporten información de sus estados financieros al mismo tiempo que la información sobre sostenibilidad. Lo que tenemos hoy en día es un sistema en el cual las empresas públicas reportan sus estados financieros quizá por ahí de marzo, abril, y unos meses después, 3, 4 meses después, reportan su información sobre sostenibilidad. Obviamente, desde la perspectiva de un inversor, esto es bastante ineficiente porque no se tiene en el mismo periodo de tiempo toda la información completa que nos ayude a comprender los riesgos y oportunidades, tanto financieros como de sostenibilidad, que impactarían a la empresa. Entonces, esta es una de las propuestas clave de este borrador NIF-SU. Ahora pasamos un poco a hablar sobre el segundo borrador NIF-S2. Ya lo mencionaba yo anteriormente. Este es un documento de requerimientos de un tema en específico, que es la divulgación climática. Y lo que está proponiendo este documento es requerir que las organizaciones brinden información material sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático que sean necesarios para evaluar el impacto que tiene precisamente el cambio climático sobre la organización. Esto incluye hablar sobre riesgos climáticos físicos, riesgos climáticos transicionales y también no solo dejar la conversación del lado de los riesgos, pero también hablar sobre oportunidades. Les mencionaba yo que el trabajo de la Fundación IFRS no está ahora sí que empezando desde cero, sino que se están utilizando marcos y estándares existentes para alimentar el contenido de estos borradores. Existentes pero voluntarios, dicho sea de paso. Este documento NIF-S2 es una combinación de las recomendaciones del TCFD, que es un marco que hoy en día las empresas utilizan para hablar sobre cambio climático, y también es incluye elementos e indicadores de los estándares SASB, que también son un estándar que a nivel global cada vez se utiliza muchísimo más para hablar sobre cómo la sostenibilidad y en este caso en particular el cambio climático están impactando a las empresas dentro de una industria. Aquí también muestro 3 características claves del proyecto de norma NIF-S2. La más importante a mencionar es la tercera en esta lista, porque este documento lo que está proponiendo es requerir que las empresas divulguen información sobre sus gases de efecto invernadero alcance 1, 2 y 3. Esto es un requerimiento necesario para obviamente entender cómo el cambio climático está impactando el valor de la empresa. Y aparte de estas emisiones de diferentes alcances, también se pide que las organizaciones hablen de sus planes de transición, básicamente cómo están transicionando hacia un futuro y una estrategia muchísimo más verde que les permita ser net zero, y también que hablen sobre su resiliencia climática, ¿no? ¿Qué tan preparada está la organización ante diferentes potenciales futuros de diferentes escenarios climáticos?
Todo esto quizá puede sonar bastante abrumador, entonces obviamente la Fundación IFRS está lanzando un programa para desarrollar capacidades en mercados emergentes. Este programa de colaboración o marco de colaboración para desarrollo de capacidades se lanzó hace unas semanas en la COP27 y el objetivo de este programa es impulsar la adopción adecuada de estas NIF sobre sostenibilidad una vez que dejen de ser borradores, mediante la creación de programas educativos y desarrollos de capacidades en economías del desarrollo. En América Latina tenemos representación en este programa por parte del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera y también del Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa, quienes se sumaron a esta iniciativa. Ahora, un par de diapositivas más y con esto termino. ¿Cuáles son los siguientes pasos de la Fundación IFRS? Todo lo que yo les he hablado hasta este momento es documentos que están en etapa preliminar, son borradores. Entonces, obviamente se tienen que finalizar en base a comentarios que se recibieron durante un periodo de consulta pública que tuvo lugar este año. Y se busca por parte de la Fundación IFRS emitir estas normas globalmente aplicables en algún momento de 2023. Probablemente en algún punto del primer semestre de 2023 estaríamos nosotros ya publicando la versión oficial de estas normas a nivel internacional. ¿Qué pueden hacer hoy en día las empresas y los profesionistas para prepararse para este futuro que se viene? Bueno, en primer lugar, el primer llamado a la acción es familiarizarse con los proyectos de norma NIFES 1, NIFES 2, que de nuevo acabo de poner en el chat. También, como lo venía yo mencionando, estos borradores se han creado utilizando principios, conceptos e indicadores de marcos y estándares existentes. Entonces, bueno, las empresas pueden empezar a utilizar el TCFD, los estándares SASB y el marco de reporte integrado para facilitar la implementación futura de las normas. También, si quieren mantenerse informados sobre cómo se están deliberando y cómo se está moviendo este trabajo, bueno, tenemos reuniones mensuales a nivel Consejo y SSB que pueden ser obviamente vistas porque son públicas, y también tenemos un podcast donde se dan noticias sobre cómo va avanzando este proceso para desarrollar las normas sobre sostenibilidad. Y bueno, con eso termino, esperando que la información haya sido útil. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Y ahora entonces, Marcela, si usted puede empezar la presentación de IFC, Claro por que favor. sí. ¿Ustedes la van a proyectar o la voy a proyectar yo? Lo que prefiera, yo puedo Sí, hacerlo. sí, adelante, por favor. Ok. Genial. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre financiamiento de la biodiversidad. Recientemente hemos venido movilizándonos desde IFC y el Grupo Banco Mundial en el financiamiento de aquellos sectores que nos van a permitir tener una mejor mitigación y adaptación al cambio climático. Biodiversidad es una de ellas. Siguiente, por favor. Es una de ellas y básicamente lo que estamos viendo, yo creo que se hizo bastante evidente durante las reuniones de la COP, es que la pérdida de la biodiversidad y los temas de cambio climático están muy íntimamente vinculados, ¿no? Y en la medida en que tratemos de pasar nosotros de únicamente ver el tema de cambio climático de manera independiente a ver, los temas de biodiversidad también, pues vamos a lograr que haya unos beneficios paralelos para ambos temas, ¿no? Uno de los criterios es el aumento de las temperaturas que empuja a los sistemas naturales más allá de su capacidad. Otro tema tiene que ver con las vulnerabilidades de los sistemas.
Por otro lado, yo tengo la cámara, perdón, gracias por decirme, tenía la cámara prendida pero la tenía cerrada. El desarrollo insostenible de muchos de nuestros ecosistemas también es importante ver que tiene un impacto negativo. Siguiente, por favor. ¿No? Y en ese sentido, a partir del reporte del IPCC, nosotros también desde IFC, Grupo Banco Mundial, pues hemos determinado un plan de acción sobre cambio climático de aquí al 2025. Uno de los temas particulares desde IFC venimos trabajando en el tema de cambio climático desde la mitigación, desde hace muchos años. De hecho, tenemos un programa de financiamiento de energía sostenible desde hace más de 20 años. Pero más recientemente, y a pesar, digamos, de los esfuerzos que se han hecho para hacer temas de mitigación y seguir viendo que la brecha en los flujos de capital que van hacia temas de adaptación y otros temas diferentes a la mitigación muy específicamente, pues nos hemos propuesto hacer varias cosas de este 2021 a 2025. Una de ellas es un enfoque en los temas de capital natural, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Los temas de adaptación están ahí muy reflejados. Nos hemos comprometido a aumentar el apoyo a las soluciones basadas en la naturaleza. Hay una infinidad de oportunidades en términos de financiamiento de soluciones basadas en la naturaleza. Algunos están involucrados en lo que hemos llamado finanzas azules, ¿no? Como es el tema de la gestión de los recursos hídricos, pero otros tienen que ver con riesgos de catástrofes, resiliencia, adaptación, etcétera, como lo estaba diciendo. Y por supuesto todos los temas azules, muy específicamente, que tienen que ver con el cuidado de nuestros océanos, son parte de lo que nosotros nos estamos proponiendo para los próximos años. Siguiente, por favor. En ese sentido, el tema de la naturaleza y la biodiversidad, que como decía, están íntimamente relacionados, pues hemos empezado a tratar de reflejar esto en una serie de reportes y guías que tienen que ver con que al cuidar nuestra biodiversidad animal y vegetal, garantizamos que los ecosistemas sigan funcionando a un nivel óptimo y aporten el máximo valor a las personas, economía y el clima. Siguiente, por favor. Cuando uno mira los sectores que se ven impactados por temas relacionados con la naturaleza, pues básicamente vemos una cantidad de sectores que tienen una gran representación en el PIB de los países. Y de hecho, la mitad del PIB mundial, que son 44 billones de dólares, depende de la naturaleza, ¿no? Lo que podemos ver es lo que ustedes ven en verde, es la mayor dependencia, la más alta dependencia que existe de la naturaleza en diferentes sectores. Hay unos que parecen los más obvios, que es el tema forestal y la agricultura, y otros menos obvios, por ejemplo, como los sectores de alimentos y bebidas, construcción, electricidad, en fin, que lo que esto quiere decir básicamente es que hay una gran dependencia de la naturaleza para tratar de garantizar que haya un desarrollo económico sostenible en el tiempo. Nunca mejor dicho, sostenible en todo el ámbito de la palabra ambiental, social y económico. Siguiente, por favor. Lo que hemos visto es que la biodiversidad se ha venido perdiendo de manera significativa en los últimos años. En Latinoamérica, pues no hay ninguna excepción tampoco. Y lo que buscamos es que a partir del financiamiento de la biodiversidad y de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos, pues podamos hacer que haya mayor sostenibilidad, sobre todo en aquellos sectores que son más dependientes de la naturaleza, que interesantemente también son aquellos que más contribuyen a la destrucción de la biodiversidad y de la naturaleza, ¿no? Uno de los temas más particulares que vemos es, pues, cuál es la balanza entre los subsidios que se dan, por ejemplo, a los temas más contaminantes frente a los subsidios o el financiamiento que se hace de la biodiversidad. Lo que vemos, pues, es un peso absolutamente desbalanceado, 1.8 trillones. Hoy por hoy a nivel global estamos viendo temas de subsidios relacionados con sectores que contribuyen ampliamente a la contaminación versus 78 a 90 billones en financiamiento de la biodiversidad. Las 5 causas directas de la pérdida de biodiversidad tienen que ver con cambio de uso del suelo y del mar, sobreexplotación de recursos, particularmente esto tiene que ver con los temas marinos,
Contaminación en general de las aguas, 80% de las aguas residuales se vierten sin tratar. Interesantemente, pues en nuestros países, en la región andina, realmente en las grandes ciudades tenemos un gran porcentaje de las aguas residuales, la mayoría de las aguas residuales de las ciudades principales no son tratadas antes de ser vertidas en las fuentes hídricas. Especies invasivas, básicamente especies exóticas que han aumentado en un 40%, y cambio climático que pues no es ninguna sorpresa. Siguiente, por favor. La alimentación, energía, infraestructura son unas cadenas de valor más afectadas realmente por los temas de biodiversidad, donde, como decía antes, incluyen los temas de agua. Contexto del mercado, pues básicamente tenemos unos elementos que hemos identificado como básicos para el crecimiento del mercado de financiamiento de la biodiversidad, que no son muy diferentes de lo que hemos visto en general de las finanzas verdes, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la voluntad política. Hay una COP particular dedicada a los temas de biodiversidad que estamos esperando, digamos, que cada vez coja más fuerza, pero por el otro lado, pues tenemos una serie de actividades que reflejan la voluntad de los países para hacer algo en función de la biodiversidad. En la última COP vimos ya un foco bastante importante, en la COP que acaba de pasar, donde hubo bastantes sesiones tanto de sensibilización como de lluvia de ideas para ver cómo se puede escalar el financiamiento de la biodiversidad como uno de los factores fundamentales para la mitigación de cambio climático. Otro tema tiene que ver con las regulaciones, estándares y herramientas. Y creo que acabamos de ver dos ejemplos muy interesantes del Banco Central y del IFRS, en donde realmente estamos esperando que todas estas, digamos que iniciativas empiecen a calar y empiecen a generar mayor conciencia de las acciones que se deben tomar al interior de las instituciones financieras con respecto a la doble materialidad, ¿no? Digamos que cómo me impacta a mí el cambio climático y cómo lo que yo financio está impactando en el cambio climático también. Y por supuesto, y no menos importante, el liderazgo del sector privado, donde también existen una serie de iniciativas, y ahí yo creo que un llamado muy importante a las instituciones es interesarse por entender estos temas de biodiversidad y cómo me afectan y cuáles son aquellos sectores que podrían estar mayormente impactados por la pérdida de biodiversidad y pues cuáles son las acciones de mitigación que vamos a tener. Siguiente, por favor. En este sentido, lo que hemos encontrado nosotros es que existe una gran oportunidad en términos de billones de dólares en inversión anual de aquí al 2030, generados básicamente por apoyar la transición hacia el cuidado, ¿no? De la naturaleza. ¿Cuáles son los factores claves para esto? Básicamente, ser capaces de identificar y gestionar el riesgo de dependencia de los diferentes sectores de los temas relacionados con la naturaleza y la biodiversidad. Hay mucha presión de los inversionistas. Yo creo que esto es uno de los temas posiblemente que más ha jalado en términos de movimiento de las instituciones que buscan la inversión extranjera para tener acciones en este sentido. Nosotros lo hemos visto particularmente, a lo mejor no en forma de presión todavía, pero sí en forma de interés, cuando tenemos, por ejemplo, las emisiones del bono azul que acabamos de hacer en Ecuador, donde tuvimos gran interés de inversionistas internacionales en entrar en la suscripción de este bono. Lo mismo pasa, digamos, con estos temas de biodiversidad, y en la medida que vayamos nosotros pues demostrando como instituciones que tenemos un plan de acción al respecto, pues nos hacemos, digamos, que más apetecibles a esos inversionistas internacionales. Presión reguladora sin duda, incentivos, reducción de costos, generación de flujo de caja, a pesar de que pareciera que estos temas lo que reflejan es un costo, realmente es una inversión que eventualmente se refleja en beneficios relacionados con mayor flujo de caja o reducción de costos operativos, etcétera. No menos importante que el primero, que es cuál es mi riesgo de dependencia de determinados de servicios ecosistémicos, ¿no? Acceso a fuentes de nuevo financiamiento y más baratas y nuevo mercado para nuevos productos. Siguientes, por favor. Gracias. Aquí traía yo unos ejemplos. El propósito era hablarles un poquito sobre qué es lo que estamos haciendo en términos generales en temas de financiamiento de la diversidad, y no quería más sino mostrarles de alguna forma pues qué es lo que estamos nosotros viendo que se está haciendo en términos de financiamiento de la biodiversidad, ¿no? Hay algunos ejemplos de fondos de deuda y capital que son pues interesantes en la medida en que
han trabajado en el financiamiento de materiales sostenibles, preservación de la tierra y los animales, ecosistemas acuáticos y reciclaje y reducción de uso de materiales. Acá una de las cosas que me parece importante es que no solo se trata de actividades meramente de gobierno, sino que además estamos viendo al sector privado teniendo unas acciones muy claras alrededor del financiamiento de la biodiversidad, porque también hemos visto temas en los fondos, digamos, que han sido estructurados por el Banco Mundial, por ejemplo, que lo vimos este año. Perdón, un segundito. Disculpas. Donde vimos también el bono del Rhino Bond que se hizo desde el Banco Mundial, en donde no solamente había, digamos, unos inversionistas, sino también unos donantes, en donde se hace una estructura que lo que busca es aumentar la población de rinocerontes, pero viene con una intención también de compromiso de gobierno, ¿no? Pero también el sector privado está haciendo este tipo de iniciativas. Fondo Europeo de Crecimiento para la Circularidad, que tiene 215 millones de euros, Fondo de Degradación, en fin. Acá hay una lista que pues esta presentación se quedará con ustedes, digamos de operaciones que ha habido en el mercado de financiamiento de la biodiversidad, préstamos verdes, préstamos azules, bonos verdes, bonos azules, bonos o préstamos vinculados a la sostenibilidad, financiamiento basado en resultados, basado en desempeño, ¿no? Seguros, créditos de carbono, que van dirigidos a cuantificar beneficios en términos de la biodiversidad y el bienestar. De manera que, digamos que las formas de adoptar y actuar en función de la protección de la biodiversidad, la naturaleza y los servicios ecosistémicos es bien variada. Ese es un poco el mensaje que les quería dejar el día de hoy. Siguiente, por favor. Desde IFC nosotros lo que pretendemos es básicamente que podamos seguir aumentando el negocio climático. Desde IFC tenemos un compromiso de que el 35% de todas las operaciones de inversión que hagamos tengan un co-beneficio climático. Pero por otro lado nos hemos comprometido también a que de aquí al 2025 100% de nuestros clientes tengan un alineamiento a la metodología de París que se ha definido para las multilaterales, con lo cual por supuesto que esto abre nuevas oportunidades de negocio donde haya potencial de financiamiento de nuevos modelos. Nosotros como institución estamos, nuestra naturaleza es la creación de los mercados y lo que buscamos con esto es crear estos nuevos mercados de manera que después los mercados se vayan desarrollando solos. Apoyar a nuestros clientes a entender sus objetivos de mitigación y adaptación, pero también a lograr aquellos objetivos estratégicos que tienen con respecto a la exposición de su cartera, reforzar la licencia de IFC para operar en respuesta a presión de accionistas, que es muy importante, y rastrear, crear herramientas para gestionar las políticas y riesgos emergentes. Siguiente, por favor. Para eso hemos desarrollado la guía de referencia del financiamiento para la biodiversidad, que lo que busca es tener una claridad en las definiciones de lo que pueden ser unas actividades económicas o activos elegibles en función de la biodiversidad. Esto está alineado con los principios de los bonos verdes y los préstamos verdes, es decir, que funcionamos bajo los mismos principios que han sido determinados bajo ICMA, básicamente, y tratando de contribuir a los ODS 14 y 15, que son el de la vida bajo el agua y la vida en la tierra, que son los que están directamente relacionados con los temas de biodiversidad. Aquí cabe aclarar también que recientemente sacamos las guías de financiamiento azul, que están muy relacionadas también, ¿no? Es decir, para todo lo que tiene que ver con el ODS 14, pues también tenemos unas guías de financiamiento azul que de alguna forma se cruzan con estos temas de biodiversidad, pero pues que simplemente se complementan de alguna forma, ¿no? Los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad, como lo decía, son los temas de cambio en el uso de la tierra y del agua, sobre explotación de recursos, contaminación y especies invasoras, y lo que se busca es enumerar el uso elegible de estos ingresos, ¿no? Hay unos temas relacionados con digamos que las actividades de inversión que tienen que ver con co-beneficios, como lo decía antes, los temas de biodiversidad, pero también conservación, restauración y soluciones basadas en la naturaleza, ¿no?
Para los cobeneficios para la biodiversidad, siguiente por favor, hablamos básicamente de agricultura climáticamente inteligente, por ejemplo, agricultura ecológica, regenerativa, prácticas silvopastoriles, pesca sostenible, transporte marítimo sostenible, reciclaje de plásticos y gestión de residuos, ¿no? Por otro lado, en los temas de conservación, incluimos inversión en tierras que sean destinadas a la conservación o restauración para crear créditos de biodiversidad o las iniciativas Red Plus, que son, digamos que, una de las más reconocidas a nivel global, y de soluciones basadas en la naturaleza, la preservación o restauración de los sistemas naturales, como pueden ser los humedales, los manglares, los bosques, para gestionar el flujo de agua, las inundaciones, la reducción de las tormentas, etcétera, ¿no? Y la incorporación de elementos naturales en entornos construidos, ¿no? Que también es importante para gestionar las inundaciones y las escorrentías de las aguas pluviales. Siguiente, por favor. En fin, termino con un par de slides de ejemplos de proyectos de infraestructura, donde IFC ha trabajado con beneficios colaterales para la biodiversidad. Y aquí algunos ejemplos simplemente de las empresas que han venido trabajando. En Latinoamérica trabajamos recientemente en la limpieza del río de Sao Paulo, donde básicamente trabajamos en el tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos que estaban vinculados a tener un impacto positivo en la calidad del agua del río Sao Paulo. Y asimismo, pues tenemos otros ejemplos que luego los van a poder ver. Importante también hablar de la gestión de residuos y plásticos. Uno de los problemas más importantes que tenemos a nivel de océano es precisamente la contaminación. Con los plásticos es una, otros son con los químicos, digamos que elementos químicos y micropartículas, y todo esto digamos que está involucrado dentro de esas guías que nos dicen pues desde la banca o del sector financiero pues cuáles son esas actividades económicas activas que podemos estar financiando, ¿no? Que pasa por investigación y desarrollo en una empresa que quiere cambiar determinados químicos para ser más amigable con el medio ambiente, en este caso con el océano, hasta tener proyectos de infraestructura de puerto, logísticas, que permitan que haya menos intercambio de especies en el mar a partir del transporte de los buques, los transportes fluviales, ¿no? De manera que evitemos esas especies invasoras. De manera que digamos que esta es una serie siguiente que ya es la última, por favor. Hay más ejemplos sobre proyectos que vienen con beneficios colaterales para la biodiversidad, un poco tratando de animarlos a que vean, digamos que todas las oportunidades que se pueden tener. Hay una más, por favor, gracias. Y ya con esto termino un poco para que se lleven una idea de cuáles son esas empresas que lo están haciendo y que puede ser interesante rastrear como ejemplos que nos inspiren a trabajar en el financiamiento de la biodiversidad en Perú particularmente, pero en Latinoamérica en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos los ponentes de lujo realmente. Tenemos ahora una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Si les parece bien, podemos empezar a avanzar con ellas. Denme un segundo, voy a poner mi cámara. Gracias por el recordatorio. Muchas gracias. Bien, estuvimos viendo entre los panelistas, muchísimas gracias. Había ahí algunos comentarios en el chat y tenemos algunas preguntas interesantes. Principalmente voy a tratar de agruparlas. Referente al Banco Central Europeo, si es que tenemos aún a Laura presente, sería interesante conocer un poco cuáles son las intenciones del ECB para poder influenciar o hacer algún efecto en el mercado con cambio basado en lo que nos presentó y en su caso mostrar algún ejemplo de impacto en política monetaria basado en esta presentación. Estas son preguntas agrupadas. Por tiempo estamos tratando de agruparlas todas en una. Laura, si pudieras contestar algo o ¿qué opinas? Yes, I'm here. I hope you can hear me as well. No, thank you very much also for the questions. I mean, very, very interesting one. So indeed, I will try also to group my answer maybe in two parts. The one is a little bit related to the influencing of behaviors, right? So the part that I described as sort of leading by example. So here, I mean, I have to say that we have sort of
two objectives in this regard. On the one hand, mobilizing of the public opinion, so mobilizing and influencing the public opinion and consumer preferences in a very broad sense. So really, let's say, leveraging on communication tools to have an impact on what really, let's say, the general public and then consumers think about it, and how they can indeed step up also their personal, let's say, involvement and preferences here. So these, let's say, changes in the public opinion have proved to be extremely effective to also then have an influence in the providers of these services. But on the other hand, I think that leading by example in the sense of setting high standards, disclosing very transparent information ourselves, and raising awareness about the impact of these risks can also have an impact or an influence in the behaviors of financial institutions, financial actors, and other policymakers that may indeed, if we pave the way, others may follow in this sense, and thus can create or trigger a more general change in the system. So being aware that a change in how we behave within our institution is not going to change the world, but may indeed set high targets and examples to trigger changes somewhere else. When it comes to monetary policy, I think also here we have to distinguish a little bit between the monetary policy strategy and the monetary policy operations. So when it comes to the monetary policy strategy, these are typically the monetary policy decisions, for example, in terms of policy rates, that do react to changes in the macroeconomic fundamentals, such as inflation. So I make it a bit simpler here. So imagine that the energy transition, and this is also object of very, very many studies, do have an impact on inflation, because many do expect indeed that a sudden change in the transition will have inflationary pressures on especially certain economies. So how does the central bank react with its monetary policy decisions? Should we adapt monetary policy rates to react to these inflationary pressures? Secondly, is the inflationary targets in the medium term of 2%, as we have in the Euro system, fit for purpose, even when we try to target, let's say, to transition towards a greener economy? Or should we relax these interim inflation targets in the meantime to allow for a green transition? And third, should we instead look for a different trade-off between inflationary pressures and GDP? So these are all questions that indeed a monetary policy strategist, let's say, is asking himself or herself in a central bank. But then there is a second aspect that is instead related to the monetary policy operations. So how we basically invest our monetary policy portfolios. And this has an impact on the prices of the financial products and the general reactions of the markets, because of course a central bank like the Euro system do have a significant holdings of these portfolios. So in the monetary policy strategy review that we implemented between last year and this year, for example, we introduced a tilting of the corporate monetary portfolios. So what does that mean? It means that every corporate that is issuing bonds that the ECB has in its own portfolios is evaluated based on the carbon footprint, the current and the forward-looking carbon footprint and climate strategy. And this is, let's say, is changing the weights that are used to allocate the portfolio composition of the ECB monetary portfolios. So we are basically changing the composition of our monetary portfolios to reflect the current and the future carbon footprint of the companies we have in our portfolios. And this is the ECB is the only central bank, as far as we know, that has implemented this strategy and is extremely powerful. Muchísimas gracias, Laura. Espero que esto conteste con creces las preguntas. Es muy interesante escuchar que existe ya este tipo de trabajo que contempla las presiones inflacionarias y al mismo tiempo la política de inversiones de un banco central, privando o premiando que haya estabilidad financiera que esté relacionada también con los portafolios y con sus huellas de carbono. Referente a nuestro segundo expositor, de Arturo, por supuesto, hablando de estándares de sostenibilidad, las preguntas fueron en general relacionadas a las NIFs, su respectiva obligatoriedad, cómo podrían estar relacionadas al Perú y, en su caso, cómo podrían compaginarse con estos tres alcances o categorías. ¿Qué nos podrías comentar, Arturo, al respecto?
Sí, gracias ahí por la pregunta. Mira, la primera, ¿no? De la aplicación de estas normas y si se espera que sean requeridas o mandatorias como lo son hoy en día las NIF de contabilidad. Bueno, les platico un poco sobre cómo funciona a nivel internacional la Fundación IFRS. Lo que es la Fundación IFRS es este standard setter, ¿no? Este desarrollador de estándares a nivel internacional que desarrolla la norma global y es responsabilidad y decisión de cada jurisdicción decidir si la norma, como viene a nivel internacional, aplica a nivel local. La Fundación IFRS no tiene jurisdicción sobre el Perú o sobre México o sobre Filipinas, Nigeria, donde quieran, ¿no? Cada país debe decidir si adopta o no la norma que se ha generado a nivel internacional a través de este proceso de desarrollo de retroalimentación y de desarrollar estas normas, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Para explicarles un poco cómo funciona cómo los países podrían adoptar estas normas. Ahora, habiendo dicho eso, se espera obviamente que un país que hoy en día ya adopta las NIF contables, pues sea más propenso a adoptar las NIF sobre sostenibilidad. Parte del valor que queremos nosotros traer al mercado es esta interconectividad entre la información financiera. Durante mi presentación hablé nada más de un componente de esta interconectividad que fue del tiempo en el cual se reportan estos diferentes tipos de informaciones. Pero obviamente si se crea un sistema a nivel global que por un lado considere las cuestiones contables y por otro las cuestiones de sostenibilidad, y estos dos mundos se empiecen a conectar con estándares globales, bueno, se esperaría, ¿no? Que todas estas jurisdicciones que mencioné, que son más de 140 jurisdicciones a nivel global que ya utilizan las normas NIF contables, pues volteen a ver las NIF sobre sostenibilidad y digan, bueno, obviamente tiene sentido aplicar estas NIF sobre sostenibilidad también en estos países para que los inversores globales y locales, bueno, pues tengan toda esta información, tanto contable, financiera, como de sostenibilidad, y que puedan entender los riesgos y oportunidades de una empresa. Había otra pregunta sobre, ya muy técnica, sobre alcance 3, que contesté ahí en el chat. Si quieren, para no perder más tiempo, pueden ver ahí mi respuesta, ahí en el chat de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Arturo. Excelente también el comentario. De antemano, ahí vamos a tratar de lograr que los links, la información directamente de las NIFs esté disponible. Vamos ahí a revisarlo para ver si les podemos compartir un glosario. Y bueno, definitivamente muy importante saber que no solamente estamos hablando de obligatoriedad, sino que la misma información y la estandarización conlleva dentro de una lógica de mercado a que esta información baje a otro nivel y sea estandarizada, ¿no? Esto es bien relevante. Por supuesto, hay también comentarios referente a la ponencia del IFC. Sería muy interesante conocer, Marcela, tu opinión. Escuchamos aquí opiniones, preguntas sobre cómo se podría o cómo se diversifica esta cartera de financiamiento para biodiversidad, si hay también donaciones, solamente préstamos, cómo se ve el mercado en el Perú y, bueno, incluso recomendaciones o sugerencias para el sector financiero privado que le gustaría implementar algo de esto. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, hay varios ejemplos como les presentaba y no sé si la pregunta venía antes de darles algunos ejemplos de los tipos de financiamiento de biodiversidad, pero tenemos varios ejemplos de cómo se puede hacer esto. Pasamos por temas por ejemplo, relacionados con financiar la disminución de los plásticos, por ejemplo, o pasamos por temas relacionados con plantas de tratamiento de aguas residuales que pueden ser de carácter subnacional, por ejemplo, en el financiamiento desde el sector financiero, digamos, a clientes, pues a los clientes institucionales, ¿no? Como pueden ser los municipios o los gobiernos que están trabajando en temas de acueducto, alcantarillado, saneamiento, para que las aguas residuales lleguen de manera menos contaminada a los cuerpos de agua. Pasamos también por temas, como lo decía, en el caso del bono, del Rhino Bond, ¿no? Un bono de los rinocerontes que fue hecho
en África, donde participa no solamente el sector privado, sino también el sector público, donantes, de manera, digamos, que hay una especie de premio, ¿no? De incentivo en la medida que se vaya cumpliendo con el incremento de la población de rinocerontes. O el que les contaba en Brasil, que es de planta de tratamiento de agua, también es público. Y por el otro lado pasamos por los temas privados, donde se puede financiar una empresa que esté trabajando en el desarrollo de plásticos reciclables o reciclaje de plásticos, cualquiera de los dos, de manera que estos plásticos no lleguen a los océanos, ¿no? Entonces hay como una infinidad de espacios en donde se podría trabajar, que yo creo que por ahí va. Se puede hacer en modalidad de préstamo, digamos que el instrumento, digamos que es secundario, ¿no? Lo que es primario es el uso de los recursos relacionados con proteger la naturaleza y los servicios ecosistémicos. Y por el otro lado, pues evidentemente pasar a tener un instrumento que se adecue a los inversionistas que queremos atraer, ¿no? Si pasamos por el mercado de capitales, que puede ser un poco más atractivo, pues podemos pensar en un bono, pero también se puede ver a manera de préstamo o incluso en facilidades de riesgo compartido, ¿no? Depende del tipo de activos que se quieran o de las actividades económicas que se quieran financiar, ¿no? Hemos visto, como lo decía ahorita, acabamos de suscribir el primer bono que ayudamos a estructurar para Banco Internacional en Ecuador, que es un bono azul que va dirigido precisamente al cuidado de los cuerpos de agua en Ecuador, ¿no? Nosotros hicimos un reporte recientemente de las oportunidades de inversión en temas de financiamiento azul. Hicimos un webinar hace un par de semanas que también podría dejarles por aquí disponible por si lo quieren revisitar, donde hablamos de cuáles son las oportunidades de financiamiento en el ámbito del agua, que está directamente relacionado con los temas de biodiversidad, ¿no? Y en Perú, pues encontramos un potencial muy importante en los temas de acuacultura y pesca. No estoy diciendo nada nuevo, no, porque ya lo sabemos. Digamos que es un sector económico pues bien importante para Perú, con una tendencia de crecimiento increíble por la demanda que existe, ¿no? Y por otro lado tenemos todos los temas de infraestructura, acueducto, alcantarillado, saneamiento, que está todo todavía por hacerse en nuestra región en términos generales, pero pues en Perú también, donde hace falta tanto llegar con agua potable como hacer tratamiento de aguas residuales de nuestras ciudades, ¿no? Y de las empresas mismas, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que son más importantes que otras, no sé, en el caso textil, por ejemplo, o químicos, en donde tenemos que asegurarnos que realmente hay plantas de tratamiento de aguas residuales que permiten que no haya mayor contaminación a las fuentes de agua, o en temas de agricultura, por ejemplo, cuando se usan fertilizantes, pues si están cerca de cuerpos de agua, pues igualmente, ¿no? Cómo se colectan de manera adecuada, de manera que no se contamine, ¿no? Esos son algunos ejemplos que espero que sirvan de ilustración para la pregunta. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, pues definitivamente el IFC también preparó una guía para la biodiversidad, para el financiamiento de la biodiversidad. Perdón, ¿querías complementar, Marcela? Sí, Eliab, es que sabes que vi otra pregunta que dice que el tema de recuperación de suelos degradados. Sí, Allí va. sí, Adelante. es parte del alcance, sin duda alguna, recuperación de suelos degradados. De hecho, tenemos algunos ejemplos ya en donde estamos trabajando, que digamos que la recuperación de los suelos degradados no necesariamente, digamos que va dirigida a que vaya a ser original, pero por lo menos hacer una recuperación del suelo y sí, está incluido también. Perfecto, muchísimas gracias. Complementando un poco con esto, también recordarles a todos los participantes que el MINAM, aquí en el Perú, también está trabajando en apoyar el financiamiento para biodiversidad y a través de la alianza con el Protocolo Verde se ha puesto a disposición un estudio de línea de base que permite saber dónde hay oferta financiera y en qué tipo de sectores, en qué tipo de cadenas de valor es posible desarrollar inversiones o líneas de crédito hoy. Por supuesto, como mencionaba Marcela, hay diferentes instrumentos, diferentes tipos de activos que son interesantes para el sector financiero a diferentes niveles. Y bueno, la invitación está abierta. Acérquense al Protocolo Verde, acérquense al MINAM y con mucho gusto podemos apoyarles en el desarrollo de este tipo de instrumentos o inclusión de criterios ASG que tengan este enfoque. Justamente en este tenor tenemos a una persona más que va a cerrar con broche de oro este seminario y exactamente es un representante del Perú. Él es David García y él es de Grupo Credicorp, es miembro del Comité Ejecutivo del Protocolo Verde, gerente de Estrategia Ambiental, Reporting y Ratings. Y bueno, nos gustaría escuchar, por favor, David, tus opiniones desde el punto de vista de Perú y a lo mejor algunos aportes a lo mismo.
Ok, muchas gracias, Gregorio. No sé si me escuchan bien, espero que sí. Me pidieron hacer un muy breve resumen de las exposiciones que han sido muy buenas, por supuesto, resaltando un poquito lo que me llama un poco la atención y al final puedo dar, por supuesto, una opinión, tratando de no extenderme mucho. Muy interesante la presentación de Laura del Banco Central Europeo, pues nos da pues una idea, panorama sobre un plan de acción y agenda donde involucran en primer momento temas climáticos, ¿no? Que en realidad para todos debe quedar claro que el tema climático tomó muchísima importancia en los últimos años y décadas, y es ahí donde ya empiezan a gatillar las preguntas sobre, bueno, tenemos otros problemas ecosistémicos, ¿no? Y al final es como la punta de lanza de un problema mayor, ¿no? Que es la degradación de los ecosistemas, ¿no? Pero nos mostraba Laura pues este plan y de agenda muy interesante, inclusive en términos de gobernanza, ¿no? La creación de este centro de cambio climático dentro que interactúa con las áreas de negocio, donde apoyan, conectan, coordinan, informan respecto a temas de cambio climático, y de ahí en adelante pues la identificación pues de el tema naturaleza como el siguiente gran tema, ¿no? Como otro gran tema, pues, por la pérdida de los servicios ecosistémicos, por el impacto, pues, o la vinculación que tiene capital natural, pues, que está integrada con los sectores económicos. Y, por supuesto, los riesgos ya inherentes, pues, al tema de riesgos naturales y climáticos que están vinculados, ¿no? Finalmente, ahí su abordaje, pues, que incluye las mejores prácticas y sumarse, alinearse a iniciativas en curso, como por ejemplo el TNFD, ¿no? Que es este sistema en desarrollo. Arturo de ISSB, también muy interesante el tema de estándares. Los que estamos metidos en sostenibilidad, pues sabemos muy bien que hay una proliferación de siglas, ¿no? Muchísimos estándares, sistemas de reporte, plataformas de reporte, ¿no? Tenemos GRI, SASB, CDP, ratings también, sistemas de ratings, entre muchos otros. Por lo tanto, es muy importante este tema que se puso sobre la mesa y una de las razones de ser, pues, de la creación, pues, del ISSB, que es la estandarización. Pues tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que tener seguridad sobre que la información que se está dando es útil, es completa, ¿no? Es información confiable, pues, porque si no podemos llegar a caer en este riesgo no solo reputacional, que es el tema de greenwashing, ¿no? Creo que es muy interesante esta iniciativa, ¿no? De hecho, cuando hace la presentación del NIF S1, que es el general, pues está estructurado con estos cuatro pilares: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métrica y objetivos, que pues quienes ya están explorando, son parte de TCFD, pues te das cuenta que es la misma estructura. Y eso es muy valioso. Se agradece mucho el tema de tratar de homogenizar un poco el enfoque y estos marcos, ¿no? Porque es muy importante también este tema de la interconectividad, pues, entre la información en los reportes financieros y de sostenibilidad. Pero, por supuesto, ahí tenemos un reto gigantesco que es, digamos, agregar todos estos componentes de información y tratar de tenerlos, pues, a la hora de hacer los reportes financieros, que sabemos suelen ser en los primeros meses del año. Y pues ahí lo que les puedo decir como aporte, que es el reto principal es pues la data, ¿no? Tener no solo entender las capacidades, por supuesto, las capacidades, etcétera, pero tenemos un reto gigantesco de encontrar data. Si cuando ya hablamos de cambio climático, que tiene una métrica muy bien establecida, toneladas de CO2 y obviamente toda una metodología detrás para hacer esos cálculos, a la hora de meter naturaleza, pues estamos ampliando bastante ese espectro, ¿no? Y tenemos, por supuesto, un reto gigante. Se agradece, por supuesto, estos marcos de colaboración, creación de capacidades en mercados emergentes que mencionó Arturo, así que eso es música, por supuesto, para mí, creo que para varias de las empresas que están en este espacio, ¿no? Marcela, por supuesto, también súper interesante, nos comentaba el plan de cambio climático 2021 del Banco Mundial, donde resalta, por supuesto, el tema de naturaleza y biodiversidad.
interesante que nos muestre pues la relación entre capital natural y ciertos sectores económicos, porque a veces uno se imagina pues que solamente el sector forestal es el que está vinculado, pero vemos que hay muchos otros, obviamente agricultura, servicios, el tema de alimentos, construcción creo que salía con un alto porcentaje, entonces es sorprendente. Es interesante también este desbalance entre pues los flujos financieros. Tenemos 1.8 trillones de subsidios en combustibles versus el financiamiento de biodiversidad, 91 billones. Y que es importante pues la acción en este punto pues para lograr una transición y pues pasar pues todo ese flujo de inversiones en el futuro hacia clima y por supuesto biodiversidad. Interesante también el tema de los oportunidades, ¿no? Que se menciona 10.1 billones anual al 2030 en términos de transición hacia soluciones de biodiversidad, y los ejemplos que muchos ya los conocemos, aún están funcionando, pues como los fondos, bonos verdes, bonos y préstamos verdes. Interesante lo de bonos y préstamos azules, ¿no? Los bonos vinculados, los seguros y por supuesto los créditos de carbono. Interesante también una reflexión sobre eso, pues no partimos de cero, ¿no? Cuando ya empezamos a incorporar estos conceptos, pues uno puede a la hora de hacer su propio diagnóstico dar cuenta que ya tiene ciertas operaciones pues que están cayendo pues del lado del clima, por ejemplo, energía limpia, por el lado de naturaleza, pues, o otros impactos como, ¿no? Temas bonos azules en temas, por ejemplo, de aguas, ¿no? Tratamiento de aguas residuales, entre otros, que eran ejemplos que nos daba. Y creo que también es interesante ver los recursos disponibles, y nos comentaba Marcela, pues, que existían estas guías de referencia tanto para biodiversidad como para el tema azul, que creo que van a ser bastante importantes para empezar a alinearnos y la creación de capacidades dentro de las instituciones. Y esto último, como hablamos de las oportunidades en el sector azul, encontraba pues temas de residuos y de plásticos, lo cual me hacía el llamado a vinculación a otro tema caliente, por decirlo así, que es economía circular, ¿no? Entonces pasamos de clima, naturaleza, biodiversidad como servicios ecosistémicos como algo muy importante, pero luego va conectándose pues con otro tema muy importante dentro de sostenibilidad ambiental, que es economía circular. Así que vemos que todo está conectado. Y lo que pasa es que estos son problemas sistémicos y van a requerir pues soluciones sistémicas, y esto en sí nos pone sobre la mesa pues un desafío grande, pues donde la colaboración, hablar el mismo idioma, la creación de capacidades creo que van a ser súper importantes en este momento. Y eso es por mi lado. David, muchísimas gracias de verdad por haber cerrado de esta forma no se ve mi cámara. ¿Me ven mi cámara? Ahora sí. Muchas gracias por haber cerrado este taller. Definitivamente comparto contigo, qué bueno que tenemos esta forma de ver las cosas. El objetivo del taller era justamente lo que dijiste al final. ¿Cuál es la alineación entre los riesgos climáticos y los de biodiversidad? Tú incluso fuiste más allá y hablas de economía circular. Qué bueno que quede esto en la mente de los panelistas, de los participantes, y qué bueno que esto haya sido de esa forma. Les vamos a invitar a que continúen con este tipo de capacitaciones. Para ello, Ana, por favor, si puedes continuar con esto. Gracias, Gregorio. Entonces, hoy tuvimos como exploramos juntos esas tendencias sectoriales, ¿no? Con la participación de un regulador de peso en el mundo y del International Sustainability Standards Board, también con toda ese trabajo con las métricas, con los estándares, y con el IFC, con toda la parte de mercado y incentivos financieros. Nuestra idea, entonces, es tener en la próxima semana un taller de capacitación donde pondremos también profundizar más esos aspectos, como David mencionó, de las métricas, de TNFD, de cómo todo los temas de clima, biodiversidad, no subtemas como economía circular,
están integrados y vinculados en ese cambio que necesitamos hacer tanto a nivel de gobernanza, estrategia y de operaciones, ¿no? De procesos. El taller será desarrollado por nosotros junto con una otra empresa, una otra alianza que tenemos, que es Wolf's Company. Será el 14 y 15 de 10 a las 11:30 de la mañana. Y vamos también, al final, nuestro intento es tener un poco como toda esa base científica que ya está disponible, ¿no? Tenemos ahora esa publicación en conjunto de IPCC y IPEPS, donde hacemos donde hay un análisis muy valioso, ¿no? De cómo podemos, de hecho, empezar esa parte de elaborar y planear más estratégicamente esa integración entre biodiversidad y clima. Y usaremos también el TNFD en conjunto con TCFD como las métricas, como los marcos que están más dominantes en el mercado, ¿no? Al final queremos ayudar cómo eso puede se aplicar, ¿no? Al sector financiero, recordándonos que empezar sencillo, avanzar gradual es el reto, ¿no? El objetivo, porque al final es mejor hacer cualquier cosa que empiece, ¿no? Desde arriba, ¿no? Con las partes que, como Laura mencionó, ¿no? De gobernanza, tener como personas destinadas a trabajar con eso y vinculadas a las áreas de negocios, ¿no? De las organizaciones. Muchas gracias. El link para registro de los talleres sigue en el chat y Minam también estará compartiendo los mismos hoy, así que termine la sesión. Entonces ustedes ya pueden registrarse. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues bueno, está la oferta. El MINAM, en la alianza con el Protocolo Verde, pone a disposición, con el apoyo de la GIZ y el Ministerio del Medio Ambiente de la República Federal Alemana, este tipo de talleres. Y bueno, las preguntas durante los paneles, durante las ponencias, una de ellas fue cómo podemos ayudar, qué recomendaciones tienen para instituciones financieras que quieren comenzar con esta tarea. Bueno, pues regístrense, por favor, las instituciones financieras en el Perú que estén interesadas en desarrollar estas capacidades y tomar acción para que puedan entonces entender un poco más de cómo realizarlo y obtener apoyo también a través de esta oferta de capacitación y o pilotos que tiene el proyecto BioInvest junto con el MINAM. Les agradecemos mucho nuevamente por su participación. Les ofrecemos una disculpa por los minutos que nos hemos pasado del tiempo. Continúen, por favor, sintonizando este seminario de finanzas verdes con enfoque en cambio climático y biodiversidad. Habrá más capacitaciones en diferentes temas. Las sesiones seguirán siendo compartidas. Y bueno, ha sido un gusto tenerlos esta noche. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Chao, chao.